¿Alguna vez te has preguntado cómo escaparán los salvos de la gran tribulación cuando se instale el caos y el anticristo intente dominar el mundo? La promesa es clara. Habrá un refugio, un lugar de protección divina, donde ni siquiera las fuerzas más oscuras podrán tocar. Y la clave para entender esto puede estar en un lugar que, para muchos, es solo una ciudad antigua, Petra. Pero no te engañes. Lo que está por revelarse sobre Petra y el río que se abrirá es mucho más que una historia. Es tu seguridad, la garantía de que incluso en los tiempos más desafiantes, la mano de Dios estará extendida para proteger a los suyos. La Gran Tribulación es un periodo profetizado de intensa angustia y persecución global, donde la humanidad enfrentará desafíos sin precedentes. En ese escenario, la figura del anticristo emergerá como un líder carismático pero tiránico, buscando imponer su dominio sobre todas las naciones y religiones. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, las Escrituras apuntan a un plan divino de preservación para aquellos que permanecen fieles. Petra, la legendaria ciudad esculpida en roca en Jordania, surge en las profecías como un posible santuario, un lugar donde la intervención sobrenatural de Dios se manifestará de forma espectacular para proteger a su pueblo. La palabra de Dios, en Daniel 11:41, nos revela un detalle crucial sobre el reinado del anticristo. No todas las naciones caerán bajo su yugo. El texto sagrado declara: entrará también en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo principal de los hijos de Amón. Para quien conoce la geografía bíblica y la historia del Medio Oriente, este pasaje es de suma importancia. Edom, Moab y Amón son regiones que, históricamente, corresponden a una parte significativa de la Jordania moderna. Este país, predominantemente musulmán, con sus paisajes desérticos y ciudades antiguas, se convierte bajo la luz de la profecía en un punto de resistencia inesperado contra el poder global del anticristo. La Jordania de hoy, aunque es un país árabe, ha mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con diversas naciones, incluyendo potencias occidentales e incluso Israel, con quien firmó un tratado de paz. Esta complejidad geopolítica, a primera vista, puede parecer contradictoria con la idea de resistencia a un poder global. Sin embargo, la profecía sugiere una intervención divina que trasciende las alianzas políticas y militares humanas. La mención específica de estos pueblos antiguos, Edom, Moab y Amón, no es aleatoria. Representan un área geográfica que, por alguna razón divina, será librada de la total subyugación al régimen del anticristo. Esto plantea preguntas profundas sobre la soberanía de Dios y sus propósitos, incluso en medio del caos profetizado. El gobierno del anticristo será, sin duda, un gobierno de alcance global, con la ambición de controlar cada aspecto de la vida humana, desde la economía hasta la adoración. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos de la escatología bíblica apuntan a Europa como el probable centro de su poder. Esta interpretación se basa frecuentemente en las profecías de Daniel sobre los imperios mundiales y la visión de la estatua con los pies de hierro y barro que muchos asocian con una resurrección o reconfiguración del antiguo imperio romano. La idea de un imperio romano revivido, con su capital en Europa, tiene sentido en el contexto de un líder que buscará unificar al mundo bajo su autoridad. No obstante, la Biblia es explícita. No todos se inclinarán. Jordania, con su posición estratégica en el Medio Oriente y su historia ligada a los pueblos mencionados en Daniel 11:41, representa un signo de interrogación crucial. ¿Cómo un país, incluso con buenas relaciones, resistirá a un poder global que iniciará su dominio con un acuerdo de paz extraordinario? Este acuerdo, descrito en Daniel 9:27, será la marca del inicio de la última semana de años y traerá una falsa sensación de seguridad y estabilidad. El anticristo, inicialmente, se presentará como un pacificador, un líder capaz de resolver conflictos milenarios, especialmente en el Medio Oriente, entre Israel y sus vecinos. Sin embargo, su verdadera naturaleza será revelada a la mitad de la tribulación, cuando rompa el pacto y exija adoración para sí mismo. En ese escenario de engaño y tiranía, la resistencia de Jordania,
o de las regiones que históricamente corresponden a Edom, Moab y Amón, es un testimonio de la soberanía divina. No se trata de una resistencia militar superior o de una alianza política astuta, sino de una protección sobrenatural. Jordania, con sus montañas y desiertos, y especialmente la ciudad de Petra, ofrece un terreno naturalmente defendible, que puede ser usado por Dios como un refugio. La historia de Petra, con sus pasadizos estrechos y ciudades esculpidas en la roca, evoca la imagen de un escondite perfecto, un lugar donde los perseguidos pueden encontrar abrigo de las fuerzas del mal. La cuestión no es si Jordania resistirá, sino cómo Dios usará a esa nación para cumplir sus propósitos proféticos. La narrativa bíblica, especialmente en Apocalipsis 12, 13, 17, indica que el pueblo de Israel, en medio de la persecución implacable del anticristo, encontrará refugio en un lugar preparado por Dios en el desierto. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan ese lugar como Petra, en Jordania. La ciudad de Petra, con sus formaciones rocosas imponentes y sus cuevas ocultas, ofrece un escondite natural que se alinea perfectamente con la descripción de un refugio en el desierto. La historia de Petra como un centro comercial y una fortaleza inexpugnable en el pasado refuerza la idea de su capacidad para albergar y proteger a un gran número de personas. El anticristo, en su furia contra el pueblo de Dios, intentará la persecución, pero la intervención divina se manifestará de forma sobrenatural. Apocalipsis 12, 15, 16 describe que la serpiente lanzó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado de su boca. Este no es un detalle menor, es la revelación de un patrón de protección sobrenatural que desafía toda lógica humana. La apertura de un río para proteger a los que buscan refugio es un milagro que resuena con las grandes intervenciones divinas del pasado, como la apertura del Mar Rojo para Israel. Esto demuestra que, incluso ante la más poderosa persecución terrenal, Dios tiene el poder de usar la propia naturaleza para proteger a sus elegidos. Esta promesa de un refugio en Petra y la intervención divina con el río no son solo narrativas simbólicas, apuntan a la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas de protección. Para el pueblo de Israel, que enfrentará la mayor persecución de su historia durante la Gran Tribulación, la existencia de un lugar seguro y la garantía de una intervención milagrosa son fuentes de esperanza y aliento. La elección de Petra como refugio también tiene un significado histórico y profético profundo, conectando el pasado de Israel con su futuro escatológico. La ciudad, que una vez fue un centro de civilizaciones antiguas, se convertirá en el escenario de uno de los eventos proféticos más dramáticos de la historia de la humanidad. La gran verdad, el tesoro que la palabra nos entrega, es que Petra no es solo un monumento histórico, una maravilla arquitectónica del mundo antiguo, sino el refugio profetizado para los salvos durante la Gran Tribulación. El plan divino es que mientras el anticristo intenta consolidar su dominio global, una parte del pueblo de Israel encontrará abrigo en este lugar, y la propia naturaleza será un instrumento de protección. Este plan no es una mera conjetura teológica, sino una interpretación fundamentada en pasajes bíblicos que, al conectarse, revelan un panorama claro de la providencia divina. El secreto es que la mención de Edom, Moab y Amón en Daniel 11:41, que hoy componen Jordania, apunta directamente a este lugar de escape. La ubicación geográfica de estos pueblos antiguos, en la región donde se sitúa Petra, no es una coincidencia. Es un indicativo preciso de dónde Dios proveerá el refugio. Jordania, por lo tanto, no es solo un escenario para eventos futuros, sino un elemento clave en la estrategia divina de protección. La resistencia de estos pueblos al anticristo, según lo profetizado, no es por su propia fuerza, sino por la intervención y el propósito de Dios para con su pueblo. Y el cambio que esto representa es colosal. En lugar de desesperación total, hay una promesa de intervención divina extraordinaria, con un río abriéndose para garantizar la supervivencia.
Esta imagen del río, que la tierra se traga para proteger a los perseguidos, es un símbolo poderoso de la capacidad de Dios para subvertir las leyes naturales y cumplir sus designios. No se trata de una huida común, sino de un escape milagroso, donde la naturaleza se inclina ante la voluntad del Creador. Esto significa que incluso en los días más oscuros, cuando la persecución sea más intensa y la esperanza parezca desvanecerse, habrá un camino, una salida milagrosa para los que creen y buscan la protección del Altísimo. La fe en la palabra de Dios y la comprensión de estas profecías ofrecen una perspectiva de esperanza y seguridad en tiempos de incertidumbre. Además, la elección de Petra como refugio resalta la soberanía de Dios sobre la historia y la geografía. La ciudad, con su historia milenaria y su ubicación remota, sirve como un recordatorio de que los planes de Dios son eternos y que Él tiene el control sobre todas las cosas. La profecía de Petra no es solo sobre un evento futuro, sino sobre la naturaleza inmutable de Dios y su fidelidad para con su pueblo. Es una invitación a la reflexión sobre la importancia de estar vigilante y preparado para los eventos que se avecinan, confiando en la protección divina que se manifestará de maneras extraordinarias. La comprensión del papel de Petra en las profecías de la Gran Tribulación trasciende el mero interés escatológico. Ofrece una profunda reflexión sobre la fidelidad de Dios y la seguridad de aquellos que en Él confían. En un mundo cada vez más volátil e incierto, donde las noticias de conflictos y crisis se vuelven diarias, la promesa de un refugio divino resuena con una urgencia particular. La narrativa de Petra no es solo una historia antigua o una profecía distante, es un recordatorio vívido de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, Dios tiene un plan de protección para su pueblo. Esta profecía nos invita a una vigilancia espiritual, a un profundizar en nuestra fe y a una comprensión más clara de las señales de los tiempos. Nos anima a no temer al futuro, sino a confiar en la providencia divina que, como se demostró en Petra, es capaz de operar milagros extraordinarios para preservar a los suyos. La mención de Edom, Moab y Amón y la subsiguiente protección en Petra sirven como un faro de esperanza, indicando que incluso cuando el mundo parece estar bajo el control de fuerzas malignas, hay un límite para su poder, y la soberanía de Dios prevalecerá. Petra, la ciudad rosa de los nabateos, es un testimonio del ingenio humano y de la belleza natural. Esculpida en las rocas de arenisca del desierto jordano, esta antigua metrópolis fue un centro vital de comercio y cultura durante siglos. Su ubicación remota y sus defensas naturales, con desfiladeros estrechos que sirven como entradas, la hicieron prácticamente impenetrable para los invasores. Esta característica geográfica es fundamental para entender por qué Petra es considerada un refugio ideal en las profecías. La topografía de la región, con sus montañas escarpadas y valles profundos, ofrece escondites y rutas de escape que serían difíciles de controlar por un ejército invasor, incluso uno con la tecnología y el poder del anticristo. Además de sus defensas naturales, Petra posee una vasta red de cuevas y tumbas excavadas en la roca, que podrían servir como refugios para un gran número de personas. La capacidad de almacenar agua, a través de un ingenioso sistema de canales y cisternas construido por los nabateos, también sería crucial para la supervivencia de refugiados en un entorno desértico. La historia de Petra como lugar de refugio no es nueva. En tiempos antiguos, ya sirvió como santuario para aquellos que buscaban escapar de persecuciones y conflictos. Esta resonancia histórica añade una capa de credibilidad a su designación profética como lugar de escape para los salvos. La mención de un río que se abrirá para proteger a los refugiados en Petra es uno de los aspectos más fascinantes y milagrosos de esta profecía. En Apocalipsis 12, 15, 16, leemos: «Y la serpiente lanzó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado de su boca». Esta imagen es rica en simbolismo y apunta a una intervención divina de proporciones épicas. El río, lanzado por la serpiente, Satanás, a través del anticristo, puede interpretarse de diversas maneras. Una persecución militar masiva, una inundación literal,
o incluso un torrente de mentiras y engaños. Sin embargo, la respuesta divina es igualmente poderosa. La tierra ayuda a la mujer, Israel, abriendo su boca y tragando el río. Esta descripción evoca memorias de milagros pasados, como la apertura del Mar Rojo para que Israel escapara del ejército egipcio, Éxodo 14, o la provisión de agua en el desierto, Éxodo 17. En todos estos casos, Dios demostró su poder sobre las fuerzas del mal. Él demuestra que incluso cuando el enemigo parece tener la ventaja, Dios tiene un plan y los medios para frustrar sus designios. Esta promesa de protección sobrenatural es un pilar de esperanza para aquellos que enfrentarán la gran tribulación, asegurando que la fidelidad de Dios no fallará. Jesús, en Mateo 24, 15, 21, advierte a sus discípulos sobre la abominación desoladora y los instruye a huir a los montes cuando la vean. Muchos teólogos creen que esta huida a los montes se refiere a la huida a Petra. Jordania, con su geografía montañosa, encaja perfectamente en esta descripción. La instrucción de Jesús es clara y urgente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esta urgencia subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta inmediata y decisiva. Esta huida no es un acto de cobardía, sino de obediencia a la palabra de Dios y de confianza en su providencia. Es un reconocimiento de que la protección divina se encontrará no en la resistencia militar o en la negociación política, sino en la obediencia y en la búsqueda del refugio que Dios preparó. La conexión entre la profecía de Daniel, la advertencia de Jesús y la descripción del Apocalipsis forma un cuadro cohesivo de la estrategia divina para proteger a su pueblo durante los tiempos más difíciles de la historia humana. Petra, en este contexto, emerge no solo como un lugar geográfico, sino como un símbolo de la fidelidad de Dios y de su capacidad para proveer seguridad en medio del caos. La comprensión de estas profecías no debe generar miedo o desesperación, sino más bien una profunda vigilancia espiritual y un sentido de urgencia en la preparación. La gran tribulación será un periodo de gran prueba, pero también de gran revelación del poder y la fidelidad de Dios. Para los salvos, la promesa de un refugio en Petra y la intervención divina con el río son fuentes de esperanza y aliento. Nos recuerdan que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece estar derrumbándose. Esta preparación espiritual implica un profundizar en la palabra de Dios, una vida de oración constante y un compromiso inquebrantable con la fe en Jesucristo. Es un llamado a vivir de forma santa y justa, para que podamos estar listos para los eventos que se avecinan. La historia de Petra y las profecías asociadas a ella sirven como un recordatorio de que la historia no está a la deriva, sino que se mueve hacia un clímax divinamente orquestado. Y en ese clímax, Dios garantizará la seguridad de aquellos que le pertenecen. El viaje a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis, con Petra como su punto focal, revela una verdad profunda y reconfortante. En medio de la oscuridad de la gran tribulación, la luz de la providencia divina brillará intensamente. La promesa de un refugio en Petra, la resistencia de las naciones de Edom, Moab y Amón, y la intervención milagrosa de un río que se abrirá, todo apunta a la fidelidad inquebrantable de Dios para con su pueblo. No se trata de una huida sin esperanza, sino de un escape divinamente orquestado, donde la naturaleza y los eventos se alinean para cumplir los propósitos eternos del Creador. Esta narrativa no es solo para el pueblo de Israel, sino que sirve como un poderoso recordatorio para todos los creyentes de que Dios es un refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La comprensión de estas señales de los tiempos nos invita a una fe más profunda, a una vigilancia constante y a una esperanza que trasciende las circunstancias terrenas. Que la historia de Petra nos inspire a confiar plenamente en el plan de Dios, sabiendo que Él siempre proveerá un camino, incluso cuando todos los demás parezcan cerrados. La seguridad de los salvos no reside en su propia fuerza o astucia,
sino en la soberanía y en el amor incondicional del Altísimo.